aquí por su fidelidad. Nosotros sabemos que siempre es el Señor el que pone el querer como el hacer. Él es el que pone siempre el estar en los asuntos de Él, nos conviene mejor, ¿verdad? Y es lo mejor que podemos hacer. Amén. Y en esta noche quisiera con vosotros compartir el tema que estuve estudiando anoche. Y para mí es la belleza de la salvación, mi tema. La belleza para mí que Dios me dio salvación, que Jesús me dio vida nueva y vida eterna junto con Él. Y quería con ustedes compartir a Mateo 13. Y de Mateo 13, el versículo del 10 al 17. Y es el propósito por el cual el Señor Jesucristo hablaba en parábolas al pueblo. Dice, las parábolas eran una forma común de enseñar en el judaísmo. Jesús las empleó para que los incrédulos no entendieran la verdad. Por eso la importancia de que somos nosotros, como decir, afortunados, de que Él nos dejó su palabra y explicación de cada parábola que le explicó a sus discípulos. Y somos afortunados de poder aprender. Al pueblo le hablaba en parábolas, pero a nosotros su verdad la encontramos aquí en este tesoro, que es la palabra. Y explicadito todo inspirado por Él. Y tenemos ese privilegio aún de conocerlo a Él aún más. Y quería decir que aquí Jesús les afirmaba claramente a sus discípulos y les explicaba las parábolas y el por qué hablaba así al pueblo. Él les hablaba de la habilidad de comprender la verdad espiritual, que es un don de Dios, su soberanía dado a los elegidos y los aprobados por Él. Entonces muchas veces por eso era que Él les hablaba. Entonces vamos al propósito de las parábolas. Y está en Mateo 13, del 10 al 17. Dices, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por palabras al pueblo? Y Él les respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Pero bienaventurado vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Palabra del Señor. Ahí entendemos de que somos privilegiados nosotros, que dice bienaventurado, felices aún tenemos que ser nosotros, porque nosotros no estuvimos ahí con Él, pero le creímos, aceptamos su palabra. ¿Por qué la aceptamos? Estudiando, yo veo que es tan real en nosotros creer a Jesús aún no viendo lo que los discípulos tuvieron el privilegio de caminar con ellos, de estar con esos señales, con esos milagros, con los prodigios, viéndolo, estando con Él las 24 horas del día. Y para nosotros, dice el Señor, bienaventurado, aún no viéndome y creéis en mí. Entonces yo, en ese momento yo decía, cuando estuve estudiando la palabra, digo, gracias Señor, gracias porque por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia, aún no te he visto, pero tengo fe en mi perseverancia, mi certeza, que estaré junto contigo, que te veré.
Aunque sea, como dice la palabra del Señor, aunque sea el día del juicio, vamos a estar con Él, que Él nos va a ver. El día que vamos a tener que rendir cuentas delante de Él. Y yo digo, pero se dilatairán nuestros ojos de verdad ver lo que hemos creído y perseverar. Llegar a la perseveración de que sí hemos creído y que es así, que hemos llegado a perseverar en lo que hemos creído, ¿no? Y ¿por qué nos llevo a esto de la parábola? Y mi título de lo lindo y maravilloso que es la salvación. Si nos vamos al mismo Mateo 44, la parábola del tesoro escondido, aquí mismo les explica Jesús. Y le dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y abajo vemos que el 44 y el 45 y el 46 son muy iguales porque dice de lo mismo, de que atesoran. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y aquí podemos ver que son lo mismo, consiguen, encuentran, compran y atesoran. Y aquí nos hace entender el Señor en estas parábolas que tienen, pues, para mí el mismo significado, la misma similitud, que representa la salvación como algo escondido de la mayoría de las personas. Puede ser valioso, para otras no las pueden tomar muy valiosas, porque hoy en día veo que mucha gente dice, yo veo por lo que, creo por lo que veo. y te quedas un poco tú así, y yo digo, es que nosotros como los creyentes, no sé si les pasan a ustedes lo mismo, pero nosotros como creyentes de Jesús y seguidores y imitadores del Señor, aún no lo hemos visto, pero no lo hemos visto, visual, pero lo hemos visto a obrar en el Espíritu con nosotros, porque nos ha cambiado el carácter, nos ha ayudado a perfeccionarnos de nuestra manera mala de vivir, de nuestra manera de egoísta y de muchas cosas. Ahí podemos ver obrar a Jesús en ese milagro, porque lo que tú no podías hacer humanamente, Jesús lo hizo espiritualmente en ti. Entonces, no hace falta decir, es que lo que no lo veo, no, yo sí lo he visto, y lo he visto en mi vida. Lo he visto lo que fui, de donde me sacó, del pozo que estaba de la desesperación, del abismo que estaba a un punto de caerme y morirme y ya está. Pero Él dijo, no, yo te saqué, te rescaté y morí por ti en la cruz del Calvario. Y muchas veces cuando leo la palabra, aunque sea un pedacito en la mañana o cuando me voy a trabajar y leo ese pedacito, me voy dando vueltas en la cabeza y digo, de verdad que deberíamos tener aún más atesorar la palabra, porque es que por medio de ella es nuestro día de vivir. Es como decir, dice la palabra, que esto es lo que cuando el niño necesita ser mamantado, pues nosotros necesitamos espiritualmente tener la palabra como esa leche que necesitamos como el niño para poder estar más fuerte, ¿no? Para cuando vengan los dardos del enemigo, para cuando vengan las circunstancias, para cuando vengan las tormentas, no estar como los discípulos, Señor, Maestro, nos ahogamos, no. Porque a pesar de las tormentas, decirle al Señor, si parezco, pereceré, pero contigo, porque tú estás aquí. Tú llevas el control de todo lo que yo necesito. Tú suples, tú me ayudas. Hoy pude ver eso en el Señor y no lloraba por tristeza, lloraba porque decía, qué poco valoro lo que haces por mí. Aún por muy pequeño que fuese, siento de que muchas veces, de que no soy yo, eres tú en mí. Aunque sea por muy insignificante que veamos, es que a veces recapacitas en ti mismo y tú dices, yo humanamente no fuese sido capaz de soportar esa humillación, pero mudecí, pero no mudecí porque yo quise, mudecí porque primero clamé el nombre de Jesús y dije, ayúdame a cerrar mi boca, ayúdame a bajar mi cabeza y ayúdame a representarte a ti, porque muchas veces es lo que quiere el enemigo muchas veces eso es lo que busca de ti, que vuelvas como a recordarte quién eras
en tu forma de ser, en tu carácter, en lo que antes gritaba o tirabas por ahí cosas, pero muchas veces como volver a sacar. Pero es ahí donde tú dices, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces es ahí cuando vienen esos momentos que decir, el agachar la cabeza es síntoma de decir, Señor, muero yo para que seas tú el que responda por mí. Entonces, eso es muchas veces lo que nosotros, como creyentes y seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es donde tenemos que morir en esa área, porque la salvación, Él nos dio esa vida nueva. Por eso dice que de modo que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos dio vida nueva, salvación, para estar con Él, junto con Él. Por eso quería llegar a compartirles a ustedes este versículo del privilegio tan importante y que podamos valorar que por lo menos el Señor nos ha dejado en su palabra inspirada por Él, qué significaba todo lo que hablaba a través de las parábolas, que no tuvieron el privilegio los como leímos ahora, los de antes, porque muchos no eran para ser salvos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. El Señor conoce quién realmente le va a seguir, quién realmente está con Él, quién realmente va a estar. Una de las cosas que yo le comentaba a una persona en mi trabajo es que aunque no lo conozca al Señor Jesucristo, yo tengo que actuar como el Señor actúa, o mi Padre actúa, ¿no? Y yo digo porque también fue su creación. Él creó, Él nos creó a su imagen y a su semejanza a todos, sino que no todos son hijos y son elegidos. Pero tengo que verlo como la creación y tengo que respetarlo y tengo que ser imitadora del Señor, por muy mal que te traten, o por muy mal que te humillen, o por muy mal que te hagan sentir mal. Tú tienes que verlo como Jesús lo ve. Y esa es una de mis oraciones siempre. Señor, ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a comprender como tú quieres que yo comprenda. Porque humanamente sin ti no puedo. Porque la palabra nos dice muy claro que el espíritu a la verdad siempre está dispuesto a obedecer a la palabra. Pero la carne es muy débil. Y muchas veces no nos fijamos en el espíritu mucho, sino que nos vamos a querer ir a la carne. ¿Sabe? El que me ha hecho daño, me ha herido mi corazón, pero más daño le hicieron al Señor para darnos vida eterna. Más padeció Él en la cruz del Calvario. Entonces es ahí donde tenemos que fijarnos un poco. Porque algo que nos dijo el pastor el miércoles, que dijo que somos hijos, ¿se acuerdan del estudio? Y lo podemos ver en Romanos 8. Entonces, en Romanos 8 dice, en Romanos podemos ver que dice Romanos 10, que dice, mas a todos los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿le dio qué? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, porque con el corazón se cree, Romanos 10, se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Entonces, es ahí que el Señor el mismo espíritu, hay veces nos rabulle por dentro, cuando un poco estamos descuidando la palabra, Él mismo como que nos avisa y nos dice, como decir el semáforo en rojo, ¿no? Que necesitas alimentarte, no solo de pan, vive el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor, ¿no? Entonces, es ahí donde, no sé si me pasa eso a mí, ¿no? Pero cuando estoy muy cansada o no abro un poco la Biblia, o hay veces en el trabajo, en la hora de descanso, estoy con el móvil, como dice el pastor, con el móvil en la Biblia. Entonces, es ahí donde nosotros debemos dando cuenta y debemos entender que el mejor tesoro que podemos llegar a tener es la palabra del Señor y atesorarlo en nuestro corazón. Por eso el Señor dice en su palabra también que su palabra va a ser metida dentro de nuestros corazones. ¿Pero para qué? Para amar su palabra. Cuando amamos la palabra del Señor, estamos amando y conociéndolo más a Él. Y sabiendo todo de Él, aún más. Aún vivir como yo quisiera muchas veces estar.
gozosa a pesar que venga la tormenta y la tenga aquí arriba. Estar gozosa aunque me digan, mañana te vas a la calle. Bueno, el Señor proveerá. El Señor nunca ha decepcionado a sus hijos, a los que creen en Él. Siempre nos ayuda. Por eso Él dice, no temas porque yo estoy contigo, ¿no? Entonces cuando la palabra no temas, tú te levantas en ánimo y tú dices, Señor, no temo, porque es que tú tienes el control de todo lo que va a pasar o todo lo que está pasando. Entonces, esta es la palabra que quería compartir con vosotros, el atesorar, el saber que las parábolas es el tesoro, es un tesoro que estuvo para nosotros cuando estábamos en el mundo escondido, pero cuando el Señor vino a rescatarnos, nos dio la luz y nos dio la salvación, y tenemos la salvación gracias a ese tesoro. Y cuando yo estaba leyendo el tesoro también dije, y el tesoro más grande nos espera arriba, junto con Él, ¿no? Amén, ¿lo creen? Amén, hermanos, Dios me los bendiga, ¿eh?